Buenos días, señores y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Antes de todo, antes de empezar el vídeo, quería agradeceros por todo el apoyo que recibí en el último directo que hice sobre el cierre del canal de Vox. Os lo voy a dejar por aquí por si os apetece verlo y no lo habéis visto. Y además también quería dar las gracias a toda esta gente que vino de golpe gracias a este directo. La verdad es que fuisteis bastantes, así que, bueno, muchísimas gracias por suscribiros. Y luego, por otro lado, bienvenidos a esta pequeña gran familia, porque ya empezamos a ser unos cuantos, también hay que decirlo. Para los nuevos, que sepáis que este canal no es para nada ningún canal de salseo, ni este vídeo tampoco lo es. Sin embargo, también es verdad que, y esto muchos de los suscriptores habituales lo sabrán, me gusta coger temas candentes para explicar, bueno, pues mis cosas, que principalmente son política y derecho, que muchas veces van de la mano. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si me pusiera a hablar directamente de mis cosas, pues no me vería ni San Pedro. En fin, hoy viene un tema cargadito y la verdad bastante interesante. Vamos a intentar explicar qué es qué son los derechos subjetivos, qué es una persona jurídica y también por qué los animales no tienen derechos a través del caso de Dallas Review y su perro Argos. Pero primero de todo tengo que explicar quién es Dallas Review y todo lo que se ha montado alrededor de él, porque, bueno, esto va principalmente para mi familia, que son los fans número uno de este canal, así que un beso para vosotros. Y nada, que tengo que explicar primero quién es Dallas Review para, bueno, la gente que no lo sepa, saber un poco de qué va todo y introducirse un poco en el tema. Es un youtuber que tiene millones de seguidores, ya no solo en un canal, sino en varios canales que tiene. Si no son millones, son miles. Y que bueno, pues ha estado pues metido en un montón de problemas. Ha sido acusado de un montón de cosas que al final resulta que no era así. Que resulta al final ha salido inocente. Y esto también hay que hablarlo. Temas de que medios de comunicación lo han tratado ya directamente de una forma totalmente injusta. Tratándola ya como culpable de todos los delitos que se les acusaba, etcétera, etcétera. Y que luego encima, pues cuando salió inocente, pues los medios de comunicación no dijeron absolutamente nada. Pero bueno, esto ya es otro tema, pero que si os gustaría que hablase sobre el tema, pues dejadme en los comentarios, por favor. Pero bueno, esto es un tema aparte, es que me enrollo más que una persiana. El tema de hoy es que, pues, hace unos años empezó una relación con otra youtuber que se llama Miare. De hecho, creo que ella empezó a ser youtuber cuando empezó a salir con Dallas Review. Y bueno, que empezaron a vivir juntos y tuvieron un perro en común, ¿vale? Lo que pasa es que esa relación terminó y el perro se acabó yendo con Miare. ¿Cuál es el problema? Aquí que obviamente pues empezaron a pelear por la custodia del perro hasta incluso llegar a meterse en un procedimiento judicial, es decir, en un juicio por la custodia del perro. Y bueno, en este juicio al final se estableció que el perro tendría que estar con Dallas Review básicamente porque era el titular de el perro, básicamente, y luego además también, por lo visto, era el que, bueno, se encargó de todos los gastos de la adopción, vacunas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, lo lógico era que el propietario de ese perro era Dallas Review. Por lo tanto, significaba que Miare tenía que entregar el perro a Dallas por orden judicial, y eso no es ninguna tontería, teniendo en cuenta encima que por lo visto hizo ver que el perro se había escapado cuando unos meses después se descubrió que resulta que tenía un perro exactamente igual llamado Marlos. Yo, de verdad, no sé, chica, sé un poco más inteligente y al menos que el nombre no sea tan parecido, porque, joder, hostia. Y bueno, tras este culebrón, hace unos días Dallas Review hizo un vídeo bastante interesante, la verdad, en su canal Dallas Sin Filtros, en el cual, bueno, yo estoy suscrito más que nada para irme enterando de qué es lo que va pasando en el mundo de YouTube y tal, y explicó una cosa muy interesante, y es que había gente que decía y defendía, agarraos a la silla porque esto es heavy. La gente le decía y él explicaba que era el perro quien tenía que decidir con quién de los dos se tenía que quedar. Y no estoy hablando de niños pequeños que no saben muy bien cómo funciona la vida, etcétera, etcétera. No, estoy hablando de gente adulta, de incluso algunos youtubers, como por ejemplo J. Pelirrojo, defendiendo que el perro debería estar con quien mejor se sienta y por lo tanto es él quien tiene que elegir. Ay, Dios mío de mi vida, de verdad. Que por cierto, tenéis el vídeo de Dallas Review aquí abajo, por si os interesa y queréis verlo. Y nada, y si vais a verlo, pues obviamente le dejáis un comentario de mi parte diciendo que venís de parte de la Nicoteca. A ver si él echa un vistazo, ve mi canal y a ver si me dice algo, ¿vale? Venga. A ver, que yo no dudo de la buena intención de todo el mundo, de verdad. Pero claro,
ante tal desconocimiento sobre no saber diferenciar entre qué es un sujeto de derecho y un objeto de derecho, y luego ya no solo eso, sino que principalmente el hecho de esta necesidad de todo el mundo de ser un bien queda o de sentirnos como las mejores personas del mundo, etcétera, etcétera, pues todo esto nos lleva a decir auténticas burradas, pero burradas muy bestias. Y oye, no pasaría nada si la gente simplemente dijera burradas y no influyera en absolutamente nada más. Cualquier persona es libre de decir lo que le dé la gana. ¿Cuál es el problema? El problema llega cuando estas burradas se meten dentro del ordenamiento jurídico de algunos países, como es el caso de México, que más adelante en el vídeo explicaré, así que quedaros hasta el final y eso, ¿vale? La mayor burrada que se puede decir sobre los animales es la famosa frase de los animales tienen derechos. ¿Y por qué esto es una burrada? Pues principalmente porque pensar que esta frase es una frase acertada, que es verídico, nos lleva a decir cosas como es el perro quien tiene derecho a decidir con quién se queda. Principalmente por eso. Por cierto, si te está gustando este vídeo y tal, pues que te puedes suscribir aquí abajo, le puedes dar a like, tienes aquí mis redes sociales. Veréis, para el derecho existen únicamente dos cosas: el sujeto de derecho y el objeto de derecho. Es decir, aquello que es titular de derecho y aquello sobre lo que se ejerce el derecho. Y un animal no puede ser titular de derechos, no puede ser un sujeto de derecho principalmente porque un animal no puede ser una persona jurídica, es decir, no tiene la capacidad de adquirir la titularidad de los derechos y ya no solo eso, tampoco tiene la capacidad de obrar sobre sus derechos y sus obligaciones. ¿Y cómo se consiguen estos derechos? Pues principalmente siendo responsables y conscientes de nuestros actos. Eso significa que un sujeto de derecho tiene que tener la capacidad de responder de sus actos, porque si no, no puede ni asumir derechos ni asumir obligaciones. Porque para adquirir un derecho también tienes que tener la capacidad de adquirir una obligación. Para que nos hagamos una idea, la obligación mínima y más principal de todas es, por ejemplo, la obligación de no interferir en los derechos de los demás al ejercer tu propio derecho. Ahí en realidad está el límite de todos los derechos subjetivos, todos los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y para que os hagáis una idea de la necesidad de un sujeto de derecho para responder sobre sus propios actos, quiero poneros un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que esto no es así, que imaginaros que todo el mundo tiene el derecho de hacer lo que dé la gana, pero sin embargo no responde ante nada. ¿Cómo culpabilizamos a esa persona si no tiene la obligación de responder por absolutamente nada? ¿Cómo la castigamos si roba, por ejemplo? Y ese es en realidad el problema que nos encontramos con los animales. Imaginemos, ¿vale?, por un segundo que los animales sí que tienen derechos y que por lo tanto son sujetos de derecho. Entonces, imaginemos también el caso, por ejemplo, de que un perro ataca a una persona, le acaba dejando, por ejemplo, coja, y por culpa de eso tiene que dejar su trabajo. Esta persona obviamente tiene derecho a una indemnización, ¿no?, ya que se le ha hecho un daño totalmente ajena a sus actos. Vale, aquí viene entonces la pregunta del millón. ¿A quién responsabilizamos? ¿A quién obligamos a pagar esa indemnización? ¿Al perro? Es obvio que no. Es obvio que un perro no puede pagar una indemnización, pero ¿a quién responsabilizamos? Porque no podemos responsabilizar a nadie más si ese perro es sujeto de derecho. Porque a quien tendríamos que responsabilizar, en teoría, sería al dueño. Pero claro, para que haya un dueño, el perro tiene que ser un objeto de derecho, no un sujeto de derecho. Y esto no es porque sí. Esto es necesario, básicamente porque así dotas al dueño del derecho y de la capacidad de obrar para tomar las medidas necesarias para que esto no ocurra. Claro, imaginémonos que un dueño tiene que encerrar a un perro en una especie de territorio para que no salga y no ataque a los demás, pero claro, si ese perro es sujeto de derecho, entonces estás interfiriendo en su derecho de libertad de movimiento, por ejemplo. Es absurdo. Veréis, un caso muy sonado sobre este tema es el famoso selfie de Naruto, y no estoy hablando de este, estoy hablando de este otro. En muchos directos lo he explicado, pero que bueno, que lo voy a explicar igual. Un fotógrafo no se le ocurrió, tuvo la genial idea, y realmente es una idea muy buena, de dejar una cámara encendida en mitad de un nido de monos, ¿vale? Con la casualidad de que resulta que este mono de aquí, Naruto, decidió hacerse sin querer, obviamente porque no era consciente de lo que estaba haciendo, una selfie. Entonces, pues con esta foto, el fotógrafo lo puso en venta y, bueno, recibió una cantidad, la verdad, millonaria.
quien fuera fotógrafo, madre mía. ¿Y a qué viene todo esto, Nico? ¿Por qué coño me cuentas esto? Pues porque Greenpeace se puso de por medio y decidió que los derechos de autor de esa foto no era del fotógrafo, sino del mono de turno, de Naruto. Y claro, por lo tanto, ese dinero no lo podía tener el fotógrafo, así que ¡pam! Denuncia. Y aquí la pregunta es, ¿quién se va a quedar con este dinero? Porque, ¿qué va a hacer Naruto con 1 millón de papeles? Porque para él es papel, no es nada más. ¿Limpias el culo? Quizás ni eso. Pero ojo, ¿vale? Atención a la gran solución de Greenpeace. Agarraos a la silla porque vienen muchísimas curvas. Greenpeace proponía que ese dinero fuese a la organización de Greenpeace para destinarlo al cuidado de los animales. Es que hay que tener unos huevos, pero así cada uno, de verdad. Para que os hagáis una idea del sinsentido de todo esto, Greenpeace estaba reconociendo el derecho de la propiedad del mono, pero sin embargo le estaba denegando el derecho del beneficio de la cosa. Es decir, puede ser el dueño de la foto, pero no puede tener ni disfrutar de su dinero. ¿Veis el sinsentido de todo esto? Obviamente la sentencia falló en favor del fotógrafo, porque esto era una auténtica locura. Pero ojo, claro, porque este caso fue hace unos 10 años, incluso un poco más. Lo único que estamos en 2019, donde reina lo políticamente correcto, el buenismo y el bien queda. Y lo más importante, sentimos la necesidad de no responsabilizarnos de absolutamente nada. Porque es lo que digo, si consideramos absolutamente todo como sujeto de derecho, lo que estamos haciendo en realidad es diluir nuestras propias responsabilidades sobre ciertos temas. No, oye, no, a ver, un momento, si mi perro ataca a alguien no es culpa mía, es culpa del perro. Si hay una sequía por culpa de una presa de un río, es por culpa del río, no por quienes han hecho la presa. Oye, porque en efecto, señoras y señores, en México, Medellín, ayer, 20 de junio de 2019, declaró el río Cauca como sujeto de derechos. El fin de declararlo como sujeto de derecho es básicamente proteger los derechos del río para así preservar la naturaleza, el río y lo que le rodea. Pero claro, si pensamos un poco en todo esto, en realidad que le declaremos como sujeto de derecho hace precisamente todo lo contrario. Porque el río no puede ser ni titular de derechos y por lo tanto tampoco puede tener obligaciones. Es importante entender esto, ya que declarar un sujeto de derecho a un bien nos exime a nosotros de la responsabilidad o de la obligación de cuidar ese bien. Y obliga en cambio a la propia cosa, al propio bien, de cuidar, de proteger sus propios derechos. Porque eso significa, si son sujetos de derechos, significa que tienen la capacidad de responsabilizarse de sí mismos. Y en cambio, eso sabemos todos, que un río no se puede responsabilizar de sí mismo, porque no es, ni siquiera el río mismo sabe que existe, ¿entendéis? Lo mismo pasa con los animales. Ellos obviamente sí que son conscientes de que existen, pero no que existen de forma individual, sino como una especie en sí. Es por eso que se dejan llevar tanto por los instintos en cambio de sus propias elecciones. No tienen libre elección, libre albedrío. Si son titulares de derecho, eso significa que tienen la capacidad de cuidarse por sí mismos, cosa que no es así. Y eso lo único que hace es quitarnos a nosotros la responsabilidad y la obligación de cuidar precisamente de los animales. O sea, es decir, está haciendo justamente todo lo contrario a lo que pretenden aquellos que dicen que los animales tienen derechos. Algunos me vendréis, por ejemplo, que los niños, por ejemplo, tienen derechos, pero sin embargo no tienen la capacidad de asumir obligaciones. Y es totalmente cierto. Los titulares de esas obligaciones se irán a los padres o al tutor, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes qué pasa? Que los niños tienen el potencial de en un futuro tener la capacidad de obrar, tener la capacidad de responsabilizarse de sus propios actos y de ser conscientes de lo que hacen. Es por eso que existe una mayoría de edad y es por eso que no se deja votar hasta los 18 años. En fin, espero que os haya gustado este vídeo, espero que hayáis aprendido algo y si es así, por supuesto, darle a like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!